Quiero compartir con usted mi opinión. La semana pasada hicimos el ejercicio de conocer cómo se vota en Costa Rica. Ahora pensemos por qué se da una segunda ronda electoral. Previamente, la semana pasada habíamos conversado de que en Costa Rica el voto es universal, secreto y obligatorio. Universal porque todos podemos votar si tenemos mayoría de 18 años en adelante. Secreto porque es secreto, es particular, es en un cubículo donde usted vota, donde nadie lo observa. Y es obligatorio que, como les decía la semana pasada, no hay nada que nos obligue a votar, pero debería ser una obligación cívica, que todos vayamos, pero constitucionalmente está establecido como obligatorio. Y hablábamos que ganaba la presidencia el que tenía el 40%. Pero aquí venía el gran tema. Ese 40% les había dicho que se calcula sobre los votos válidos. Esos son los importantes. Y en el momento de la elección, cuando se empiezan a cortar los votos nulos y los votos blancos, es mentira, es un mito que pasan a ser parte del que tuvo más votación. No, sencillamente se sacan y sobre este es que se va a calcular quién ganó las elecciones. Pero veamos un ejemplo. ¿Cómo se podría dar una segunda ronda electoral que ya se ha dado en dos ocasiones? La tuvimos en el 2002, usted recordará, con don Abel Pacheco y don Rolando Araya. Tuvimos que ir a votar en una segunda ronda electoral donde don Abel triunfó. Y las pasadas, en donde don Luis Guillermo Solís en el 2014 se enfrentó a otro Araya, ahora Johnny Araya, y ganó las elecciones. Pero vean lo interesante, ¿por qué se dan las segundas rondas electorales? Si el padrón electoral, redondeado hacia arriba, fuese de 3.300.000 costarricenses y hubiese un abstencionismo del 30%, puede ser un poquito más, los votos emitidos quedarían en 2.310.000. Si le quitamos, supongamos que 110.000 personas votaron nulo o lo dejaron en blanco el voto, es sobre 2.200.000 que calculamos el 40%. Ese 40% sería 880.000 votos. ¿Qué sucede en una segunda ronda electoral? En la época del bipartidismo casi no se dieron estos fenómenos, y vean lo que es en el 2002 con la aparición del PAC, que empieza a generarse ya una fuerza de otros partidos que obliga a segunda ronda electoral. Pero en la época del bipartidismo, tanto Liberación Nacional como su partido de oposición, normalmente representado en los últimos años por el Partido Unidad Social Cristiana, lograban con facilidad tener el 40%. Los otros partidos eran muy pequeños. Inclusive hubo momentos en que tanto Liberación como la Unidad superaron ambos el 40%. Tenían una base partidaria de un 35% de gente, había un abstencionismo de un 20% y normalmente era un 10% de la gente la que dubitaba entre un partido y otro y decidía quién ganaba. Pero ambos lograban en muchas ocasiones superar el 40%. Pero hoy ya no estamos en el bipartidismo. Hoy estamos en una atomización de partidos políticos que nos lleva a lo que llamamos el multipartidismo. Las afiliaciones han disminuido, las afiliaciones le dan una base muy pequeña a los partidos políticos que los aleja mucho de conseguir ese 40%. Esos 880.000 aproximadamente que se van a requerir en el 2018 para ganar la presidencia. Pero véalo usted, por ejemplo, si un partido lograra el 39.9% de la votación, debería ir a segunda ronda, porque aquí no hay redondeo hacia arriba. Si no consigue el 40%, tendrá que ir a segunda ronda. Puede que haya ganado en primera ronda y eso sea muy significativo. Pero ve lo interesante, porque puede ser que el segundo partido apenas tenga un 17% del voto, que otro tenga un 11%, que otro tenga un 12% y que otro pudiera tener un 9%. El que clasifica a la segunda ronda electoral es el segundo, aunque tenga un 17%. Y va de nuevo, el padrón electoral es el mismo, igual funcionaron los votos válidos y nulos y en blanco, pero hay una diferencia. Ya en segunda ronda electoral, el que gana es el que tiene más votos. Ya no es el 40%, sino que es la mitad más uno de los votos emitidos, lo que le da el triunfo en segunda ronda. ¿Qué sucede con esto? Yo tengo la percepción, que lo analizaremos en programas futuros, que en las próximas elecciones difícilmente un partido va a tener esta cantidad. El partido hoy que tiene una base más sólida es Liberación Nacional, que es un 18% del total del padrón electoral. Insuficiente para llegar y ganar una elección. Tenemos que acostumbrarnos a las segundas rondas electorales. Y sepa usted que ningún candidato, como pasó en el 2014, se puede retirar. El que lo haga, de los dos que clasifican, le da un gran golpe a la democracia, como sucedió en el 2014 con el candidato Johnny Araya.
porque el proceso hay que ejecutarlo con la misma cantidad de mesas en todo el país y a padrón abierto, igual que como se hace en la primera ronda. Aquí lo importante es que usted sepa, como le dije la semana pasada, que si usted es parte del abstencionismo, si usted vota nulo, vota en blanco, eso disminuye los votos válidos y permite que el 40% de los votos requeridos para ganar una elección disminuya sustancialmente. Así que piénselo. Al final de cuentas, si usted no vota, si usted no participa en las elecciones, le estará ayudando al triunfador. Esa es mi opinión.